Quiero contaros, ¿se oye? Sí, quiero contaros una historia de Eva Moses Kor. Esto funciona, que no lo está haciendo. Vale, muy bien. Esta mujer, como ya podemos intuir por la foto que tiene detrás, es una superviviente de los campos de concentración nazis en la Segunda Guerra Mundial, concretamente en Auschwitz, y es una superviviente del doctor Josef Mengele. No sé si os suena este nombre, pero él fue uno de los monstruos del nazismo. Se caracterizó por experimentos con seres humanos increíbles, fuera de toda ética. Se dedicaba a experimentar especialmente con gemelos y pues les practicaba mutilaciones innecesarias, les inoculaba enfermedades como el tifus u otras enfermedades que muchas veces causaba la muerte de sus víctimas. Y cuando moría un gemelo, mataba al otro para luego diseccionarlo y observar diferencias. Y esta era pues un poco la práctica común. A él se le conocía como el ángel de la muerte. Y Eva, con su hermana Miriam, fueron sometidas a multitud de torturas médicas inimaginables cuando eran apenas unas niñas. Décadas después, en el año 95, Eva sorprendió a todo el mundo cuando públicamente pronunció el perdón hacia aquellos que la habían torturado. Y no lo hizo por ellos, sino no porque ellos lo merecieran, sino porque comprendió que el odio la encadenaba al pasado y al dolor. Su perdón tampoco era una excusa para la impunidad, sino un acto de libertad personal y un testimonio poderosísimo de resistencia moral. Una de las frases que ella pronunció dice: vencer al mal no es destruir al enemigo, sino negarse a convertirse en él. En una ceremonia que se hizo en Auschwitz para rememorar el Holocausto, ella se paró delante de miles de personas, donde miles de personas habían sido asesinadas, entre ellas sus padres y su hermana mayor, y con una voz serena declaró su perdón e incluso abrazó a uno de los oficiales de las SS que estaba testificando contra los crímenes nazi. Y ese gesto conmovió al mundo entero. Ella dijo: el perdón no cambia el pasado, pero puede transformar el futuro. Y ella convirtió su trauma en una causa de paz. Fundó el Museo Canles Velas para educar sobre el Holocausto y el poder del perdón. Y su vida fue un testimonio de cómo el amor, el coraje y la compasión pueden desarmar incluso los horrores más atroces del mal. Y esa historia provocaba en mí una serie de preguntas que quiero compartir con vosotros. Primeramente, ¿cómo podemos evitar sucumbir ante la ira, la amargura, el dolor y el afán de venganza? ¿Cómo impedir que nuestro corazón acumule resentimiento, esos restos del mal que hemos sufrido, que nos han hecho a nosotros o a gente a la que nosotros amamos? ¿Y qué capacita a alguien para poder vencer el mal con el bien de esta forma? La respuesta la encontramos en las palabras que Pablo dirige a los creyentes de Éfeso cuando les instruye a tomar toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo y permanecer firmes. Dice entonces en el verso 14 del capítulo 6 a los Efesios, donde empieza a desgranar las piezas de esta armadura que debemos de vestirnos, y dice: estad pues firmes, primeramente ceñidos vuestros lomos con la verdad, que es el mensaje anterior para aquellos que tengáis muy buena memoria. Ya lo hemos estado considerando como la verdad es algo central en nuestras vidas, como soporta todo lo demás, pero él continúa diciendo: vestidos con la coraza de justicia. Sabéis que la coraza en la armadura del soldado romano era de suma importancia. Su propósito era proteger los órganos vitales del soldado, todo lo que tiene que ver con el corazón, sobre todo los pulmones, los riñones, etcétera, el hígado. Cualquier herida en uno de estos órganos era prácticamente mortal. Y Pablo entiende que el corazón del creyente es el blanco de Satanás.
en la mentalidad judía, en el tiempo de Pablo, ellos pensaban que en el corazón residían los pensamientos, los sentimientos, nuestra voluntad, nuestra conciencia, es decir, nuestro sentido de la justicia. Y Satanás, que es llamado el acusador, ataca nuestra conciencia, muchas veces haciéndonos sentir fracasados, cristianos fallidos, denunciando que no amamos a Dios con todo el corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, que no amamos al prójimo como a nosotros mismos, o que descuidamos la oración o el estudio de la palabra de Dios, o que no aprovechamos las oportunidades que tenemos para testificar a amigos y compañeros de trabajo, además de acusarnos de muchas otras cosas que hacemos mal, ¿verdad? Cuando Pablo desarrolla esta metáfora de la armadura espiritual, considera que la justicia actúa como una coraza para proteger el corazón espiritual del creyente. Porque la justicia desarma completamente a Satanás, porque es todo lo opuesto a lo que él es. Y ese es el recurso que Dios nos ha dado para vencer el mal. ¿Cómo vencemos el mal que llevamos dentro? Generalmente, cuando pensamos en vencer el mal, nuestro primer pensamiento y nuestra tendencia es a pensar en el mal que otros nos hacen o que otros están haciendo a terceras personas. Y sin embargo, Jesús señala que la maldad está en el corazón humano, también en el nuestro. Dice en el Evangelio de Marcos, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Es una lista deprimente, ¿no es cierto? Y ni siquiera está completa. No hay manera alguna de hacer una lista de todas las formas de maldad que puede concebir la maldad del ser humano. Por eso, antes de tratar de enfrentarnos a la maldad que hay fuera de nosotros, necesitamos examinar la maldad que llevamos dentro. La Biblia afirma que está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Y alguien puede decir, bueno, me parece una exageración. Yo desde luego no creo que eso sea así, pero déjame decirte que no importa lo que tú creas, esta es la verdad, esta es lo que dice la palabra de Dios. Nos habla de que nacemos con una naturaleza pecaminosa. Y uno de los pensamientos más peligrosos que podemos tener es que yo nunca haría nada tan malo. Escuchamos hablar de cosas terribles, atrocidades que se practicaron en los campos de concentración nazis, ¿verdad? Y pensamos, yo nunca haría eso. Pero ese pensamiento revela una triste ingenuidad acerca de nuestro propio corazón y un peligroso potencial con respecto al futuro. Recuerdo que cuando se produjo la guerra serbio-bosnia en Centroeuropa, es una zona muy semejante a España o a los países mediterráneos, con una cultura milenaria. Es un país occidental, un país del primer mundo, y de repente se desata una guerra civil y se reviven los horrores, las atrocidades más primitivas que pensábamos que estaban ya superadas, que eran barbaries. Y ahí encontramos crímenes y cómo el hombre se ensaña con el hombre y es capaz de cosas increíbles. Y esto no está tan lejos de nosotros. Sencillamente tenemos que vernos en ese contexto, en esa oportunidad, y ahí descubriríamos cosas que no creemos que puedan estar dentro de nosotros. La Biblia nos advierte, si alguno piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Y en Proverbios también nos dice que antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Es el creer que a mí no me va a pasar, el creer que yo no soy así, lo que viene justo antes de precipitarme, caer y descubrir las malas noticias. Precisamente la mala noticia es que todos llevamos el mal por dentro. La buena noticia es que Cristo en su bondad y misericordia
venció por nosotros a ese mal muriendo en la cruz para después ofrecernos su propia justicia. Un don gratuito que solo se puede recibir por fe. Pablo lo expresa de esta forma: yo no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. No sigo tratando de ser una buena persona haciendo lo que dicen los mandamientos, intentando cumplir con todas mis obligaciones. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. La transacción realizada en la cruz es la verdad más poderosa de la Biblia. Aquí en solo 22 palabras, en 2 de Corintios 5:21, Pablo nos presenta este mensaje. Dice: al que no cometió pecado alguno, se refiere a Cristo, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Cuando Jesús murió en la cruz, Él tomó nuestra identidad como pecadores, mientras que nosotros tomábamos su identidad como el Hijo justo de Dios. Y por medio de esa transacción en su muerte, realizó dos cosas de vital importancia. En primer lugar, tomó sobre sí nuestro pecado, se convirtió en pecado por nosotros. Y en segundo lugar, cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Él, Él no solo perdona nuestros pecados, sino que nos da su propia justicia. Recibimos esa justicia en el momento en el que creemos que Jesús es el Hijo de Dios y por tanto le recibimos como nuestro Señor y nos arrepentimos de nuestros pecados y le pedimos su perdón. Cuando somos justificados, tiene lugar un cambio maravilloso. Imaginaos un libro titulado La vida de Cristo. Este libro contiene todos los hechos prodigiosos, maravillosos que hizo Jesús mientras estuvo aquí en la tierra. Y al lado suyo otro libro que se titula La vida de Juan Marcos. Y ahí también se cuentan todas las cosas que yo hice, muchas de ellas que me avergüenzan, otras que estaban claramente mal, reacciones inadecuadas, todo lo que yo he hecho malo, ¿verdad? Cuando tú confías en Cristo como Salvador, Dios intercambia las cubiertas de los dos libros. Pone la cubierta del libro Vida de Juan Marcos en el libro de Jesús. Y así cuando Dios miró a Jesús en la cruz, Él vio todos los pecados que yo había cometido, o incluso los que cometería en el futuro. Y esa era la historia de Jesús, la vida de Juan Marcos. Por eso lo trató como un pecador. Pero después Dios toma la cubierta del libro de Jesús y la pone sobre el libro de mi vida. Y ahora cuando Él me mira a mí, no ve mis pecados, sino que ve la justicia perfecta de su Hijo. Dios ve la historia de mi vida como si fuera la historia de la vida de Jesús. Y eso es lo que quiere decir cuando hablamos de justicia imputada. No que yo sea justo, no que yo ya sea bueno y haga todas las cosas bien, sino que alguien lo ha hecho bien y eso se pone en mi cuenta, eso se me imputa a mí. Y esa es la forma de vencer la maldad que llevamos en el corazón. No hay una protección más fuerte contra las acusaciones de Satanás acerca de nuestra indignidad, que mantener siempre de nosotros esta verdad de la justicia imputada. Pablo dirá, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pon tu confianza en Cristo y Él hará el resto. Y necesitamos ser honestos. Espero que no estés entre los que piensan que al convertirte, tu vieja naturaleza ha sido erradicada. Si crees eso, pregúntale a tu cónyuge si está de acuerdo. Y es verdad que no somos perfectos, que Dios empieza un proceso de santificación donde Él va a producir en nuestras vidas el carácter de Cristo para que nos asemejemos a Él, para que podamos ser luz y sal allí donde Él nos ha colocado. Pero eso es un proceso gradual que va a llevar todas nuestras vidas. No obstante, la justificación ya se ha producido y es instantánea. En ese momento, en esa transacción que se hace en la cruz, nuestros pecados son completamente perdonados y Dios nos declara justos. Y una vez que hayamos recibido la fe
por la fe, la justicia de Cristo, podemos poner en práctica la coraza de justicia, que no es otra cosa que ser revestidos de Cristo. Podemos aceptar la obligación y la decisión de vivir tan estrechamente cercanos a la palabra de Dios y al ejemplo de Jesús como nos sea posible, sabiendo que tenemos paz para con Dios. Y ahora sí, me gustaría avanzar y ver cómo vencemos al mal que nos rodea. No sé si alguna vez alguien te ha hecho algo malo. Por supuesto, estoy convencido que a todos nos ha pasado porque el mal es universal. Y la tentación es usar el método del mundo, devolver el mal, tratar de vengarnos. Pero la Biblia nos dice claramente cómo vencer el mal que nos hacen y no es como lo intenta hacer el mundo. A veces encontramos que algunas enseñanzas del Señor acerca de algunos puntos se encuentran en versículos diseminados por toda la Biblia. Pero en otras ocasiones, y esto me encanta, hay un pasaje donde contiene ya todo lo que Dios quiere que sepas sobre un tema. Y esto ocurre precisamente en el tema que me gustaría plantearos. Si alguna vez te encuentras luchando con sentimientos de venganza o el deseo de responder mal a alguien que te ha hecho daño, deberías de leer Romanos 12 a partir del verso 17. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de vosotros, vivid en paz con todos. No os venguéis, hermanos míos, sino dejad el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Y en este texto vamos a encontrar 4 principios que nos ayudan a vencer el mal con el bien. El primero de ellos nos invita a dejarle la venganza a Dios. Pablo escribe, no paguéis a nadie mal por mal, no os venguéis, hermanos míos, sino dejad el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando alguien nos hiere o traiciona, sentimos que como que ha roto una regla invisible, una regla de respeto, de confianza, de justicia. Y la venganza intenta corregir esa transgresión haciendo que el otro también sufra. Es una forma emocional de decir, si tú me quitaste algo, ahora yo te lo voy a quitar a ti. Si tú me haces sufrir a mí, ahora yo te voy a hacer sufrir a ti. Y de esta forma busca un equilibrio, aunque sea desde el dolor. La venganza crea una especie de simetría emocional artificial. Si yo sufro, tú también debes de sufrir. Aunque no consigue reducir el sufrimiento real, da una ilusión de que ahora estamos a la par. Pero leemos esto en la Biblia. No paguéis a nadie mal por mal, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando tratamos de vengarnos de otra persona, le estamos robando esa función a Dios. Él dice que la venganza es suya y nosotros no tenemos derecho ni autoridad para desempeñar ese papel que Él se reserva para sí mismo. La Biblia nos dice de una forma explícita, no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor, ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Este es el versículo que Jesús cita en el Nuevo Testamento cuando le preguntan cuál es el mayor de los mandamientos y él menciona primeramente amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo en importancia es semejante al primero y es ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice que en esto se resume la ley y los profetas, es decir, toda la enseñanza contenida en la Biblia no es tan complicada de conocer. No tienes que memorizarte muchos versículos para saber qué es lo que Dios pide de ti. Todo lo que la Biblia quiere enseñarnos se resume en estos 2 principios. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. En los tiempos en los que Jesús ministró, este mandamiento había sido corrompido
por el desarrollo de una nueva tradición que decía: habéis oído que fue dicho, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Esta tradición aprobaba que alguien pudiera vengarse sobre otra persona que le hubiera hecho daño. Podías amar a tu prójimo, entendiendo que tu prójimo era alguien cercano, alguien de tu pueblo, alguien de tu familia, pero a los enemigos te estaba permitido odiarlos. Ahora bien, Jesús corrigió esta distorsión. Si recordáis el pasaje, Él va a interpretar textos que se han distorsionado de la palabra de Dios. Habéis oído que fue dicho, se está enseñando, la gente dice, y entre las cosas que decían, luego Él añadía, pero yo os digo, y sentaba el principio real que estaba contenido en la enseñanza de Dios. Y Jesús corrige esta distorsión de Levítico en el Sermón del Monte al decirles a los que le estaban escuchando que debían de amar a sus enemigos y orar por ellos y bendecirlos. En otras palabras, le debemos de dejar a Dios la venganza y el juicio. Si tratamos de hacer nosotros algo que le corresponde a Dios, vamos a fracasar. Nosotros no tenemos, debemos tener paciencia y dejar que Él lleve a cabo su obra de acuerdo a sus tiempos y a sus planes. Y esto fue lo que Jesús hizo y con ello nos da ejemplo. Cuando proferían insultos contra Él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Reina Valera traduce, sino que entregaba su causa. Entregaba el problema, entregaba la situación, entregaba las circunstancias a Dios para que Él juzgara las cosas. En segundo lugar, el segundo principio que extraemos de esta palabra nos invita a planificar con anticipación. Dice en el verso 17, procurad hacer lo bueno delante de todos. Y el verbo griego que traduce este versículo como procurad hacer, significa literalmente planificar con anticipación. Y esto lo que quiere decir es que debemos de pensar cómo puedo hacer lo correcto en toda situación. Pablo va a ampliar esta idea en su carta a los tesalonicenses, diciéndoles, aseguraos de que nadie pague mal por mal, más bien esforzaos siempre por hacer el bien, no solo entre vosotros, sino a todos. Cuando se trata de la manera de manejar el mal en mi vida, la mayoría de nosotros somos reactivos. ¿Qué quiere decir esto? Que reaccionar literalmente significa volver a repetir la acción. Esto es lo que significa reaccionar. Alguien te grita y tú le gritas a él, sin pensarlo. Es un impulso inmediato, emocional, automático. Sin embargo, Pablo nos está invitando a responder al mal no de una forma impulsiva, sino esforzándonos para hacer algo bueno. Y ello requiere reflexión, control e intención, que es todo lo opuesto a la reacción. Necesitamos planificar de antemano, el buscar lo bueno en lugar de limitarnos a reaccionar ante lo malo. Y cuando no planificamos, recaemos, volvemos a caer en las mismas cosas. El impulso toma dominio sobre nosotros y estamos siempre repitiendo las mismas actitudes que nos dañan y que dañan a otros y que al final nos hacen sentir que fracasamos, que no crecemos, que no estamos avanzando. Lo que necesitamos es darnos cuenta, reconocer cuál es el patrón en nuestras vidas. En alguna ocasión yo me he sorprendido y me he dado cuenta de actitudes que había en mí que no eran correctas ni sanas. Me he dado cuenta de que soy muy argumentativo, que tengo una enorme tendencia a discutir y a reiterar argumentos y a estar discutiendo ¿hasta qué? ¿Hasta imponer mi opinión? A veces, en medio de cualquier discusión, tiendo a ser visceral, pasional, a encenderme, a elevar la voz. Y yo no quiero actuar de esta forma. Por eso, lo único que me ayuda es ser consciente del patrón, de darme cuenta cómo empiezan las cosas, cómo empiezo a perder el control, cómo hago lo que no quiero hacer
y ponerle límites, ponerle freno y pensar cómo tengo que responder, cómo tengo que actuar, y decir, bueno, tú expresa tu opinión y luego ya no tienes que seguir insistiendo, no lo hagas. Y cuando planificas y actúas como lo has pensado, entonces dejas de reaccionar y empiezas a responder, a hacer lo que tú realmente quieres hacer. Es cierto que no hay nadie que sea inmune a las irritaciones de la vida cotidiana. Hay personas, hay situaciones que pareciera que de forma natural sacan lo peor de nosotros. ¿No es cierto? En muchas ocasiones podemos decir y expresar, esa persona me saca de mis casillas, hace que me enfade, me pone furioso, esa persona saca lo peor de mí. O a lo mejor alguna circunstancia, hay tráfico, conducir me pone de los nervios, o hace que me enfade, o me ponen, bueno, como sea, ¿no? Permíteme decirte primero que no hay ninguna persona ni suceso que te ponga como te pones. Es decir, que te obligue a ponerte de una forma determinada, que te enfade o que te frustre. Tú eres el único responsable de tus reacciones ante las personas y ante las situaciones difíciles. Y una vez dicho esto, te diré que esas personas y esas situaciones no van a desaparecer. Por eso Pablo nos exhorta a que planifiquemos una estrategia para poder hacer el bien, incluso cuando las circunstancias son desagradables o difíciles. Lo que nos corresponde a nosotros es aprender a hacer mejor las cosas la próxima vez que enfrentemos el mal. Un tercer principio nos habla de vivir en paz con todos. Dice Pablo, si es posible y en cuanto dependa de vosotros, vivid en paz con todos. Y yo no sé vosotros, pero a mí me preocupa la polarización que hay en nuestra sociedad. Empezando por la clase política, que es imposible que lleguen a acuerdos, que hagan lo que hagan, siempre se están insultando, se están atacando, y al final sacando las vergüenzas el uno del otro, y es pues, sonrojante desde fuera. Pero el problema es que esto ha desbordado y está afectando a toda la sociedad, que de igual manera se tratan de una forma falta de respeto. Y podemos ver en programas, en tertulias, como las personas, a veces incluso los propios presentadores o tertulianos, descalifican, insultan a otras personas solo porque piensan de una forma distinta, porque no comparten su punto de vista sobre un tema determinado. Y vemos actitudes en la universidad que debería de ser un foco del saber y por tanto estar abiertos a escuchar cualquier nueva propuesta y examinarla, y vemos como hay esta cerrazón, y cuando se invita a alguien que defiende una postura contraria a la de otros que piensan, aunque sean una minoría, lo boicotean insultándolo o impidiendo que dé su conferencia, abucheándolo y cosas por el estilo. ¿Y qué decir de las redes sociales, verdad? Que está llena de haters. ¿Sabéis que esta palabra significa odiadores? Estos odiadores, gente que de una forma tan gratuita se sienten en la libertad de insultar a cualquiera porque no piensa como ellos. Y lo triste es que esto también ocurre con personas que se definen como cristianas y que sencillamente, porque hay otros que interpretan algunos pasajes de la Biblia de forma diferente a como ellos los interpretan, los califican de falsos pastores, falsos profetas o de falsos cristianos y empiezan a decir barbaridades, olvidando lo que realmente nos enseña la palabra de Dios, que todo tu conocimiento, todo lo que tú sabes, si no tienes amor, eso no sirve para nada. O sea, ¿realmente tú te consideras un cristiano y estás odiando a personas que pues también son hijos de Dios y que intentan agradar a Dios y que Dios puede estar agradándose de ellos? ¿Y quién te nombró a ti juez? De nadie. Pero esto es lo que encontramos en todas partes y que está inundando toda la sociedad. Y cuando vemos eso, no importa de qué lado estemos en cuanto a cualquier asunto, lo que debemos decir y decidir es que eso está mal. Puedes creer lo que ellos creen, pero no puedes creer que la forma en la que lo dicen
es la forma en la que Dios lo expresaría. Escucha lo que Él dice, lo que dijo Jesús. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y también en Hebreos se nos dice, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Responder a un mal con otro mal solo sirve para incrementar la maldad. Solo conseguimos que el mal crezca y gane, porque se multiplica, se extiende y se perpetúa. Es como rociar con gasolina un fuego que ya de por sí está avivado, furioso. En cambio, cuando vencemos al mal a base de bien, sofocamos el mal, porque le privamos del combustible de la animosidad que lo mantiene vivo. Pero para ello es necesario que cuando tú recibes un mal, lo encajes. ¿Y sabéis lo que esto significa? Encajarlo significa meterlo en una caja, para que no salga, no lo puedes devolver. Si lo devuelves, si lo dejas libre, para que haga su efecto, es lo que decía, al final se multiplica, porque ya no hay uno, ahora hay el uno y el otro, y esto da lugar a que haya un tercero y un cuarto, ¿verdad? Y no sabemos cuál será el final. No solo eso, sino que se va a extender, porque afecta a otras personas. Si alguien daña a mi esposa o a mis hijos o a mi iglesia, pues yo me voy a sentir implicado también. Y voy a mirar mal a esa persona y a pensar mal de esa persona y a lo mejor actuar mal contra esa persona. Y el mal empieza a extenderse y podemos ver cómo también se perpetúa y al final los hijos de los hijos se terminan recreando esas rivalidades. Y aquí en España conocemos de pueblos donde se han vivido tragedias de personas que han matado a otras personas porque se odiaban, pero no se odiaban ellos porque nunca les había pasado nada, sino que era un odio que venía de los abuelos, de algún problema ancestral que habían estado manteniendo por siglos o por años, hasta que al final desencadena en una tragedia. Por supuesto que no tenemos control sobre cómo responde a la gente. Notad que dice, por eso, con mucho realismo, en cuanto dependa de vosotros, porque a veces la paz no depende de ti. Tú puedes actuar correctamente y otros seguir enfadados y continuar haciendo cosas malas e insultándote. Pero la Biblia dice que cuando nosotros hayamos hecho todo lo que está a nuestro alcance para establecer y mantener la paz, y la otra persona no está dispuesta a que haya paz, entonces Dios no te pedirá a ti responsabilidades por la falta de paz. Tú no serás el responsable. Pero primero nos toca a nosotros hacer todo lo que se halla a nuestro alcance, todo lo que dependa de nosotros para vivir en paz. Que nadie pueda decir que no estamos en paz porque yo no estoy dispuesto. Ponte en paz con Dios y Él te va a ayudar a ponerte en paz con los demás. Y si no responden, pues al menos gracias a Dios que tú has hecho lo correcto. Y termino con un cuarto principio. Vence el mal con el bien. Y esa es la verdad central de todo este pasaje. Dice, antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Cuando alguien te ataque para herirte con un acto de maldad o una acusación, no lo maldigas, no le des vueltas en tu cabeza, no lo alimentes, invalídalo. Pero invalídalo no diciendo cancelado, como alguna persona que hemos conocido hacía. Jesús habló de cómo invalidar el impacto de la maldad en nuestras vidas. Dijo, habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que os haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. En otro lugar va a hablar acerca de una costumbre que había en la época de Jesús, que era que Palestina estaba ocupada por un ejército extranjero, que eran los romanos, y habían establecido una ley no escrita, pero que se imponía, y es que cualquier soldado romano
podía cargarte con su carga y tú estabas obligado a llevar ese peso durante 1 milla, no más, pero 1 milla estabas a su servicio. Así que, dependiendo de si quería fastidiarte este soldado, te ponía la carga y tenías que dejar todo lo tuyo, desviarte de tus planes, de tu camino, y durante 1 milla tomar su camino. Y Jesús nos dice que a cualquiera que te cargue por 1 milla, ve con él 2. El principio es el mismo. Y es invalidar al mal. ¿Cómo? Dejándole de tener esa naturaleza de mal. Cuando tú ya no haces lo que tienes que hacer por obligación, por imposición, y además de una forma injusta, sino que ese mal lo conviertes en un acto de amor, entonces resulta que ya no hay nada malo. No sé si estoy consiguiendo explicar lo que quiero decir, pero me encanta pensar que en esa milla, cuando tú cumplías con cargar durante 1 milla ese fardo que ponían sobre ti ese soldado romano, el soldado romano no se sentía agradecido por lo que habías hecho. Él sentía que tenía todo el derecho, la ley le amparaba, no estaba haciendo nada malo. Él sencillamente estaba haciendo uso de una prerrogativa que tenía por servir a Roma. Y como ejército conquistador podía hacer esto. Pero imaginaos la sorpresa de un soldado romano cuando te carga y después de llegar la milla intenta recuperar su equipaje y tú le dices, no, permíteme que te acompañe otra milla. Y uno ya no entiende qué está pasando aquí. Esto no puedo obligarte, no tienes por qué hacerlo. ¿Por qué tú, que estás siendo oprimido, que además de una forma injusta te estoy tratando mal, vas a querer ayudarme? Y yo creo que en esta 2ª milla es donde ocurren los milagros, donde realmente se hace evidente el amor y se transforman los corazones. Jesús habla de al que te da una bofetada en la mejilla derecha, ponle también la otra. Hay gente que discute si hay que tomarlo literalmente o no, ¿verdad? Hace poco veía en un reel, en las redes sociales, un hombre, lo he compartido creo ya, ¿verdad? Un hombre que estaba predicando el Evangelio, un hombre mayor, en un autobús o en un metro, en un vagón de metro, y un joven reaccionó de forma muy violenta y al final terminó dándole una bofetada muy fuerte, y la gente se alarmó por esto, pero el hombre automáticamente le ofreció la otra mejilla. Y todo el mundo, no, pero él insistía ofreciéndole la otra mejilla. Y llegó el momento en el que este joven que le había agredido se rompió y este hombre mayor lo abrazó y lo estuvo confortando y consolando. Y al final del trayecto, el joven entregaba su vida a Jesús. Yo no sé si hay que tomarlo literalmente o no, pero me da la impresión de que por aquí van los tiros. Si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, no dejes que esto se convierta en un agravio, en un daño que te hacen. Conviértelo en una oportunidad de bendecirlo. Déjale también la capa. Haz una ofrenda generosa. Si lo hace porque tiene una necesidad, suple su necesidad. Pedro escribe, no devolváis mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendecid, porque para esto fuisteis llamados, para heredar una bendición. El enemigo nos ha vencido cuando ha logrado hacernos como él. Pagar el mal con el mal es hacerte semejante a Satanás. Adoptar los métodos de nuestro enemigo significa convertirnos nosotros mismos en enemigos. En cambio, pagar el mal con el bien nos hace semejantes a Dios. La victoria esencial sobre el mal es la obra del amor. Jesús dijo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Notad, ama, bendice, haz el bien, ora. Esa es la manera de vencer el mal con el bien. Y no se trata de una victoria imaginaria. Esta es la fuerza más revolucionaria que hay en el mundo y no creo que nadie más que los cristianos puedan hacerlo. Si alguien no tiene a Cristo en su corazón,
no tendrá fuerza, poder para hacerlo. Escúchame, tú y yo nunca dejaremos de encontrarnos con la maldad, tanto en el mundo, fuera, en el mundo que nos rodea, como dentro de nosotros mismos. De este lado del cielo nunca estaremos completamente libres de la tentación de actuar nosotros mismos con maldad. Dentro y fuera de nosotros solo hay un poder en el mundo que tenga fuerza suficiente para vencer al mal. Y ese poder es la bondad de Dios. La justicia es el aspecto que tiene la bondad de Dios cuando la vivimos. Si queremos proteger nuestro corazón del mal, de ese mal que hay en el exterior, pero también que hay en nuestro interior, lo tenemos que proteger viviendo conforme a la justicia de Cristo. Vamos a orar. Padre, y te damos gracias, Señor, porque cuando hablamos de justicia, Señor, para nada nos sentimos identificados. Al contrario, vemos tantas cosas malas que hemos hecho, hacemos y seguramente haremos en el futuro también. Y esto, Señor, pues muchas veces nos condena, nos hace sentir frustrados y fracasados, pero esto es porque no hemos llegado a entender, Señor, lo que tú has hecho en la cruz. Lo que has hecho al tratar al único justo que había como pecador, porque Él cargó sobre sus espaldas con todo nuestro pecado para pagar por ello. Y cuando yo asumo ese sacrificio como propio, Señor, entonces también ocurre este milagro de que la justicia de Jesús se me imputa a mí. Y tú me ves no porque yo sea bueno, sino porque mi deuda ha sido completamente cancelada como una persona totalmente justa. Señor, yo quiero darte gracias por esta obra que has hecho en mi vida, que me supera, que me desborda, que no alcanzo a comprender en su radicalidad, pero que me aferro a ella para declarar junto con Pablo que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Señor, gracias porque tú nos liberas de toda condenación, porque tú nos aceptas en el amado de una forma incondicional, porque tú has empezado en nosotros una buena obra que vas a completar, a perfeccionar, porque estás trabajando cada día para que crezcamos en la imagen de Jesús y en este crecimiento, en esta madurez, que seamos capaces de vencer el mal. Señor, y en esto queremos glorificarte y queremos que nuestros corazones sean conformados también conforme a tu corazón. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.